damos ya la bienvenida en nuestro plató a Ángel Troncoso, técnico superior de UCA UC Córdoba, de la Unión de Consumidores de Andalucía en nuestra ciudad. Ángel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y muchas gracias por visitarnos. A vosotros. Además, como comentábamos antes de empezar la entrevista, pues con una periodicidad, ¿verdad?, nos iremos encontrando para intentar dar respuesta a tantísimas dudas que tenemos los consumidores. Por supuesto, y además teniendo en cuenta que consumo es un abanico muy amplio de sectores a tratar, pues la verdad es que nosotros encantados de poder transmitir esa información a todos los espectadores y consumidores para que, bueno, pues de alguna manera puedan resolver todas las dudas que tengan en materia de consumo. Bueno, pues a ello vamos a dedicar la primera parte de nuestro programa. En la segunda hablaremos con el ámbito universitario, concretamente con el presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Córdoba, pero ahora nos centramos en esas demandas, en esas peticiones. Queremos recordar, ya lo hicimos la última vez que nos visitaste, Ángel, que disponéis de todas las vías, de todos los cauces para que los usuarios, los consumidores puedan hacer esas preguntas de manera directa, que nos encontramos con ese email uca-normal córdoba@uniondeconsumidores.com. También disponéis de ese Twitter @uca_córdoba. También la web, evidentemente, está esperándonos, y el teléfono 957 47 68 24. Además, tú mismo lo anunciabas en esa última visita, recientemente cambiabais de sede precisamente para poder dar mejor cobertura y mejor contestación. Exacto, bueno, y aparte de Twitter también tenemos Facebook. Efectivamente. Y donde vamos publicando cositas y temas de consumo. Y es cierto, pues cambiamos de sede, ahora estamos un poquito más céntricos, cerquita de la Plaza de las Tendillas, cerca del Colegio de Abogados, y nada, y bueno, pues la verdad es que estamos teniendo muy buena aceptación con el cambio por parte de los consumidores y de nuestros asociados también, y nada, y ahí estamos en la lucha diaria. Y bueno, podríamos comentar muchísimas cuestiones, ¿verdad?, dentro de la actualidad de UCA-UC. Solo diremos por seguir más de cerca, lo más posible, la agenda que antes de ayer anunciabais, la convocatoria de la 16ª edición del Premio de Periodismo de Consumo en Andalucía, que bueno, pues cada año otorga esta organización. Y es que, Ángel, aprovechamos para reiterar que los medios de comunicación deben ser siempre unos clarísimos aliados en la traslación y visibilización de estos derechos del usuario, ¿no? Sí, por supuesto, todos los años, como bien has comentado, se entregan esos premios de periodismo de consumo justo en el Día del Consumidor, y por supuesto, pues bueno, agradeciendo de alguna manera pues la labor informativa que tanto vosotros como medios de comunicación y nosotros como organización de consumidores pues tenemos que ir de la mano pues para poder llevar esa voz, ¿no?, digamos, de la defensa de los consumidores y poder informar sobre todos los casos de consumo y que, como bien comentábamos antes de empezar, pues cada día pues van saliendo temas nuevos, nos encontramos con fraudes nuevos también a los consumidores. Ahora mismo también estamos inmersos en tantos temas, sobre todo de financieros, ¿no?, con tantas cláusulas abusivas, cláusulas suelo, preferente. Ahora hace poco también se están dando casos de hipotecas de multidivisa, que se llaman, que es otro abuso, digamos, ¿no?, que están apareciendo en esos préstamos hipotecarios, y la verdad es que gracias a los medios de comunicación pues podemos informar a los consumidores pues para prevenir de alguna manera que puedan tener cualquier tipo de problema. Algo, Ángel, que sería imposible sin la disponibilidad que tenéis siempre para que podamos dar voz a estas demandas y, bueno, pues llegar a un consumidor al que, por cierto, desde UCA-UC preguntáis constantemente. Lo vemos en vuestra propia página web, con esas encuestas sobre las tasas judiciales, sobre esos temas que tratábamos en la anterior ocasión, como por ejemplo la liberalización de los horarios comerciales, ahora con las rebajas, porque seguimos, ¿verdad? Lo hablábamos
hablábamos en la anterior vez que nos encontrábamos, de esas dudas que surgían alrededor de cuestiones como la devolución, la distribución de artículos en los diferentes establecimientos. Para todo ello, pero también para seguir muy de cerca de la actualidad, se trabaja día a día desde UCAUCE, y hoy vamos a tratar pues uno de los temas, Ángel, que es un quebradero de cabeza, ¿no? En alguna ocasión hemos hablado de esas reformas en torno a la tarifa de la electricidad, pero también el gas se ha convertido en una de las preocupaciones, ¿no? Y sobre todo ese producto, la bombona de butano. Sí, exacto. Como bien has comentado, esta semana hemos querido traer un tema que parece ser, como bien has comentado, pues que trae de cabeza a los usuarios, y ese tema en concreto es el precio de la bombona, y prueba de ello es pues las continuas llamadas que estamos recibiendo por parte de los consumidores en nuestra sede aquí en Córdoba, y también compañeros de otras provincias, donde pues bueno, se nos demanda información sobre este asunto, ya que pues bueno, han podido comprobar los usuarios cómo con la llegada del invierno sobre todo y las bajas temperaturas, pues se han encontrado cómo existe cierta diferencia en el precio entre los dos proveedores más representativos que tenemos en la provincia, como es Cepsa y Repsol. Y aunque la diferencia que existe en el precio entre una bombona y la otra no es una diferencia muy grande, porque realmente estamos hablando de sobre unos 45 céntimos aproximadamente, pero bueno, en la situación en la que estamos inmersos de crisis y demás, pues cualquier ahorro es importante y es valorado por los consumidores en este caso. ¿Por qué se ha producido esto? Esa es la pregunta que la mayoría de los consumidores nos hacen, el por qué existe ahora una diferencia de precio entre una bombona y la otra. Pues bueno, esto se debe a que el pasado mes de julio el Gobierno pues aprobó una reforma del mercado del gas butano, en la que de alguna manera se ha liberalizado el mercado de este servicio. Y bueno, lejos de encontrarnos que este sistema de alguna manera podría abaratar el precio de la bombona, realmente nos hemos encontrado como, lejos de encontrar una rebaja en el precio, lo que nos hemos encontrado es una subida en el precio. Pero hay que decir, y esta es la coletilla, ¿no?, que tiene esa reforma, esa letra pequeñita, ¿no?, que muchas veces hablamos de ella también en los contratos, solo afecta a la bombona que en vacío pesa menos de 9 kilos. Y solo ahora mismo en el mercado la bombona que existe, que pesa menos de 9 kilos en vacío, es concreto es la de Cepsa. Vamos, muchos usuarios sabrán que han podido comprobar el peso de una bombona, de la naranja de toda la vida, y la otra que es como gris plateada, y existe una diferencia en el peso de esa bombona, y eso es porque el fabricante pues utiliza materiales más ligeros, y entonces en ese caso, como esa bombona en vacío pesa menos de 9 kilos, pues tiene la libertad, por llamarlo de alguna manera, de subir el precio de la bombona. Eso, según fuentes del sector y de la compañía, nos han comentado que bueno, que es esa diferencia que ellos le han puesto, esos 45 céntimos de más al precio de la bombona, se debe pues bueno, a los márgenes de los proveedores, que según ellos pues la verdad es que es casi nulo, y por eso han subido esos 45 céntimos en el precio de la bombona. Una de las cosas que hay que dejar clara es que en esa reforma el Gobierno lo que ha hecho es fijar el precio máximo que debe tener la bombona de uso doméstico, que es la que pesa 12,5 kilos, y ese precio máximo está ahora mismo en 17,50. Pero claro, nos encontramos que como este fabricante, su bombona en vacío pesa menos de 9 kilos, pues el precio de la bombona está en 17,95, que son los 45 céntimos de diferencia que existe. ¿Qué se pretende con esta medida? Según el Gobierno, pues bueno, se pretenden dos cosas fundamentales. Una, que exista una variedad en el mercado para que el consumidor pueda elegir qué bombona va a adquirir o va a comprar,
Y por otro lado, al fijar el precio máximo que va a tener la bombona, pues lo que se pretende es un poco proteger, ¿no?, a ese colectivo que es más vulnerable en este sector. Pero claro, viendo cómo está el panorama, difícilmente el consumidor se va a tirar a adquirir una bombona que le cuesta más cara que la otra bombona. Claro, a pagar, digamos, ese plus por la comodidad, ¿no?, porque tiene un transporte más cómodo y al ser menos pesada, ¿no? Bueno, hay que decir en el tema del transporte que otra de las cuestiones que se trata en esta reforma del mercado del gas es que el reparto a domicilio sigue siendo obligatorio para los consumidores. Y lo que sí hay una novedad en este sentido, y es que ya los repartidores no tienen la obligación de llevar únicamente su bombona, es decir, que nos vamos a encontrar como en el camión que reparte, nos vamos a encontrar que lleven los dos tipos de bombona, precisamente pues para que el consumidor pues elija qué bombona le interesa más en este caso. Claro, efectivamente, que no se vea obligado, ¿no?, a tener que adquirir aquella en la que le suben esos céntimos de más, que aunque nos pueda parecer una cantidad pues relativamente pequeña, muy módica, desde luego tenemos el derecho, ¿verdad?, y es nuestro legítimo interés en el que tenemos que pensar para decidir si queremos o no gastar ese extra, ¿no? Sí, y luego, bueno, desde luego desde la Unión de Consumidores de Córdoba lamentamos que una vez más el consumidor sea el que tenga que soportar decisiones políticas y de mercados que de alguna manera pues siempre están afectando al bolsillo del consumidor. De todas maneras, tengo que decir que no todas las noticias van a ser malas, que parece ser, vamos a dejarlo en una premisa, porque parece ser que, según también se nos ha comentado, a partir del mes de abril vamos a notar una rebaja en el precio del gas, en este caso de la bombona de butano. Esperemos que así sea. Esperemos que sea así, porque también se nos decía que íbamos a notar el descenso, ¿verdad?, en esa tarifa eléctrica, y sin embargo pues lo que nos hemos encontrado muchos usuarios ha sido todo lo contrario, ¿no? Sí, bueno, esperemos que en el caso de la bombona de butano pues realmente se refleje esa rebaja y por una vez pues el consumidor realmente note que eso es cierto. Otro asunto, Ángel, del cual queremos hablar y que está pues íntimamente relacionado, vinculado al anterior, es esas revisiones, esa inspección de gas que se realiza a los usuarios. ¿Qué tenemos que saber acerca de los casos en los que, bueno, pues puede ser que no se nos esté pidiendo, ¿no?, lo que se nos tiene que pedir? Sí, bueno, nosotros desde nuestra organización siempre, continuamente estamos alertando, ¿no?, sobre esas revisiones que en muchos casos son fraudulentas para el consumidor, y de alguna manera pues queríamos también aprovechar estos minutos para reforzar, ¿no?, la alerta que los consumidores tienen que tener a lo que a la revisión del gas se refiere. Y uno de los asuntos clave es que nos hemos encontrado como muchas empresas que se dedican a la revisión de la instalación, de alguna manera pues informan al consumidor que esa revisión del gas es obligatoria hacerla cada año, y en muchos casos se obliga de alguna manera a firmar un contrato de mantenimiento que no es obligatorio. Simplemente, pues bueno, aquel consumidor que se quiera quedar tranquilo de alguna forma contratando ese seguro, pues lo puede contratar, pero siempre y cuando se le dé la opción y se informe correctamente. Claro. Una de las cosas que hay que dejar clara es que la revisión de la instalación del gas no es obligatoria hacerla todos los años, es decir, que hay que hacerla una vez cada 5 años, es decir, el consumidor está obligado a hacer esa revisión una vez cada 5 años y no cada año, como este tipo de empresa en muchas ocasiones pues pretende obligar a los consumidores. También siempre cuando realizamos charlas informativas por distintos municipios de la provincia, una de las cosas que siempre recomendamos es prestar atención sobre todo a
a ese colectivo más vulnerable como son las personas mayores, porque en muchos casos este tipo de empresa es con las personas que más se ceban de alguna manera. Aprovechan esa circunstancia. Y sobre todo si viven solas, porque de alguna manera las asustan y se ven obligados, ¿no?, a permitir el paso de estas personas y muchas veces pues en esa revisión realizan trabajos que a lo mejor son innecesarios, simplemente pues para cobrar y engordar la factura de alguna manera. Y una cosa muy importante y que siempre recordamos y recomendamos a los consumidores es guardar siempre todas las facturas y sobre todo solicitar y pedir que nos den el certificado obligatorio, que además es obligatorio por ley, de que de alguna manera pues la instalación del gas ha pasado correctamente esa revisión reglamentaria, porque además eso también es una garantía para el consumidor, porque si ocurriese cualquier tipo de anomalía en esa revisión que se nos ha realizado, pues es la prueba para poder luego reclamar ante la empresa pues los daños que hayamos podido sufrir. Pues yo quiero recordar en este momento que precisamente en ese muro de Facebook al que hacíamos alusión antes, ofrecéis un decálogo de consejos elaborados por la CNMC para consumidores y comercializadores a la hora de contratar gas y electricidad. Y bueno, que asimismo nos vamos a encontrar con un vídeo muy didáctico que nos recuerda pues cuáles son esas armas que tenemos para reclamar adecuadamente ante una compañía eléctrica o, por ejemplo, nuestra operadora de telecomunicaciones, ¿no?, que sigue siendo también un dolor de cabeza en algunos casos, ¿no? Sí, bueno, en cuanto a precisamente se está terminando de elaborar la memoria de la asociación. Pero bueno, ya se ha detectado que nuevamente el sector de las telecomunicaciones, muy seguido de la electricidad sobre todo, pues son los sectores más reclamados un año más, y aquí es donde hay que hacer siempre hincapié para ver si de alguna manera se refuerza, ¿no?, el derecho de los consumidores, sobre todo en estos dos sectores, incluso en el bancario que hemos comentado al principio. Se ha visto cómo también se han multiplicado tanto las consultas como las reclamaciones en este sector, y bueno, pues un año más, pues lamentablemente pues son los sectores que más consultas y más reclamaciones y de alguna manera pues más preocupan al consumidor. Reclamaciones, Ángel, que para que lleven a buen término precisan de un trabajo por parte de la Administración competente, eficaz y ágil. Precisamente a finales del mes pasado, el Defensor del Pueblo andaluz y diferentes asociaciones como la vuestra criticabais la lentitud y la ineficacia de la Junta en Consumo, dependiente de la Consejería de Administración Local, ¿no? Son muchos los casos que se encuentran pues, en ese limbo, y por el camino se quedan los derechos y legítimos intereses por los cuales UCAUCE vela, ¿no?, cada día. Por supuesto, y además nuevamente vuelvo a decir que es lamentable cómo después de que una organización como la nuestra, sobre todo la Federación en Sevilla, se preocupe, ¿no?, de alertar a la Administración pública sobre posibles prácticas abusivas que se están cometiendo con el consumidor, y la verdad es que en muchos casos llevan incluso hasta 5 años y estamos esperando una respuesta por parte de la Administración. Pero bueno, ahí seguiremos luchando y criticando esa situación para que por lo menos se dé una respuesta al consumidor, porque va a llegar un punto en que la desconfianza también por parte del consumidor en este tipo de situaciones pues también se va a notar, y no es así la imagen que se quiere dar desde las organizaciones de consumidores, que la verdad es que trabajamos para la defensa y la lucha de los derechos de los consumidores. Y que os encontráis con casos tan flagrantes como esos productos milagro, detectáis hasta 7 hace
muy poquito esa publicidad engañosa que hace tantísimo daño y que, volvemos a lo que decías antes, se ceba con determinados perfiles y determinados colectivos que merecen toda esa protección. Ángel, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, sabemos que tu mañana continúa y que es muy ajetreada, y te esperamos dentro de poquito para seguir dando esos consejos y seguir recibiendo esas valiosísimas recomendaciones que nos haces. Por supuesto, y nosotros encantados de estar con vosotros y poder hacer llegar a los ciudadanos pues temas de consumo que seguramente les van a servir. Pues seguro que sí, Ángel. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.